Hola amigos, ¿cómo están? Gabo eso por aquí. Y miren el POV que les tengo el día de hoy. Se trata del completamente nuevo Suzuki Gran Vitara. Un modelo que no tiene nada que ver ni en esencia, ni en chasis, ni en mecánica con lo que solía ser el Gran Vitara. Recordemos que el Gran Vitara nació como la evolución del Vitara, un 4x4 de 2 puertas con tracción en las 4 ruedas de verdad, caja reductora, eje rígido en la primera generación, en la segunda también, la tercera tenía suspensión independiente, pero era un 4x4 mucho más off-road. Después el Gran Vitara o Gran Noma, el que era de 4 puertas, pasó a ser el Vitara, que si bien era un SUV más tipo monocasco, cumplía con ser un vehículo mucho más citadino, más polivalente. Y este Gran Vitara la verdad que es una evolución del Vitara, que de hecho se vende de manera paralela. Es un modelo que tiene obviamente un diseño renovado, encontramos luces diurnas en la parte superior con 3 puntos, digamos, que también son intermitentes LED, luces bajas y altas LED aquí abajo, no tiene neblinero, una máscara con detalles cromados, máscara abierta con también un borde cromado bastante redondeado, bien bonito. Tenemos también cámara, sí, en la parte delantera, su sistema 360, llantas de 17 pulgadas de diseño bitono, cámara, espejos abatibles eléctricos, vidrios tinteados en la zona trasera. Aquí esta parte es donde más se parece al Vitara anterior, aunque se ve un poco más robusto. Barras de techo panorámico, frenos de disco trasero, un detalle bastante bueno. Y aquí atrás donde también encontramos detalles bonitos como esta luz que se comunica prácticamente entre un lado y el otro, tecnología LED, 3 puntos acá que de hecho son triple. Acá el logo de la marca, el modelo Gran Vitara, híbrido All Grip. Ahí voy a hablar un poco del sistema híbrido, tengo mis apreciaciones. Acá tenemos los intermitentes, luz de retroceso y un maletero de 310 litros que es bastante correcto, la verdad, no me quejo. Y que su mejor detalle es que aquí abajo, bueno, debajo de los pisos que no están instalados, tenemos un neumático repuesto del tamaño normal, con llanta negra, con llanta acero, pero que al ser tamaño normal nos va a permitir salvar muy bien la situación si es que llegamos a pinchar en una condición más todoterreno o con carga. Bueno, cámara trasera también, sensores de estacionamiento y este detalle aquí que es bastante bonito, donde vemos un detalle gris acá que da una sensación de techo flotante. El asiento trasero van a ver es para 3 pasajeros. Quizás le falta un poco de ancho para 3 adultos, pero tiene 3 apoyacabezas, 3 cinturones de 3 puntos, 2 anclajes ISOFIX, un apoyabrazos aquí. Y esto está bueno, 2 salidas de aire, 2 enchufes USB, uno USB normal y uno USB-C, pero esto y un poco el túnel de acá le quita espacio para el pasajero al medio. O sea, si yo me siento aquí, claramente mis rodillas van a estar mucho más cerca. La posición del asiento trasero es más bien alta, así que la posición de dominio está súper buena. Tenemos un techo panorámico también que nos entrega mayor amplitud y materialidad correcta, plástico duro acá arriba, pero acá abajo ecocuero con pespuntes, detalles negro brillante, así que bastante bueno. Y adelante, donde les vamos a mostrar, aquí es donde quizás está la mayor cantidad de novedades frente a lo que era el Vitara o otros productos más antiguos de Suzuki. Un volante tradicional, velocidad crucero, sistema multimedia, paddle shift, regulable en altura y profundidad. Un tablero de instrumentos también bien tradicional, velocímetro con medidor de combustible, tacómetro con medidor de temperatura refrigerante y este computador a bordo que aquí podemos ver el diagrama del sistema microhíbrido, que se los voy a ir mostrando después en tiempo real, consumo medio, rango, distintas informaciones. Ahí tenemos tiempo del motor, reloj, un indicador de fuerza G que la verdad me da un poco de risa porque no sé en qué momento podemos sacarle provecho a esto. Indicador de torque y de potencia, aceleración y frenado, y vamos a dejarlo en ese diagrama. Head Display, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero un Head Display que tiene distintos modos de vista, así que está bien completo, consumo, velocidad, caja de cambio, incluso el sistema híbrido. Este que me parece el más bonito con el tacómetro. Y si lo mantenemos apretado se puede esconder, yo lo voy a esconder ahora porque no le veo mayor utilidad en este momento. Comandos del sistema de los alzavidrios, espejos eléctricos, abatimiento eléctrico que también se abaten al cerrarlo. La misma materialidad atrás, plástico duro arriba, ecocuero acá, pero esto es un avance frente a lo que era el Vitara. También plástico duro en la parte superior del tablero, pero toda la zona más
al alcance de la mano y de la vista baja. Tenemos también este cocuero, detalles grises, detalles negro brillante que son bonitos pero se ensucian y se rayan rápido. El único punto criticable. Botón de encendido, sistema multimedia original, gracias Suzuki, que además tenemos información de configuración, de consumo, o sea, al ser original tiene una gran facilidad de manejo y de conectividad. Apple CarPlay por cable, Android Auto también, climatizador de una zona, botones de acceso rápido para desconectar los sensores de estacionamiento, el Start and Stop, el control de estabilidad, cargador inalámbrico aquí, cámara de 360 también, un detalle bien interesante que podemos además ver distintas vistas, así que está súper bien, incluso un lateral, espejo fotocromático, parasoles con espejo iluminado, techo panorámico. Y bueno, vamos a conducir para contarle un poco más. Y tenemos este comando, el sistema All Grip, con bloqueo diferencial central, modo automático, modo nieve y modo Sport. Vamos a dejarlo en modo Sport porque es donde mejor podemos aprovechar su tren motriz. Tren motriz es donde más punto podría haber mejorado este modelo. Como les decía, esta es la evolución del Vitara, un modelo con chasis monocasco, con suspensión independiente, con un planteamiento bien citadino, y que en este caso tiene un motor, un K15C. Este es un motor de 1.5 litros, 4 cilindros, aspirado por supuesto, que tiene una microhibridación, un pequeño motor eléctrico para las funciones del Start and Stop y que, según la marca, también aporta un poquitito de torque en ciertas condiciones. Traté de conseguirme por ahí si es que había algún dato de la curva de torque, cómo se entrega, cuánto es, pero no lo pude conseguir. Y en la práctica este tren motriz entrega 101 caballos y 137 newton. 101 caballos a 6000 RPM y 137 newton a 4400 RPM, lo que es claramente poco. Poco porque el Vitara anterior, o el Vitara que todavía se vende, tiene un motor 1.6 de 110 caballos de mejor torque y también una versión con motor 1.4 turbo, que es una maravilla. Y en este caso, como les digo, tiene este motor de 1.5 que se siente justo. Este motor en el Baleno anda perfecto. Es un motor que es casi el mismo que tiene el Jimny y también anda muy bien, pero en el Jimny no tiene microhibridación. Pero estamos hablando de autos más livianos y con otro concepto. Aquí estamos frente además a la versión tope línea con caja automática 6 velocidades y que además me parece una caja que tiene bastante patinamiento, no es una caja completamente que transmita toda la fuerza. Entonces creo que ese es su punto más mejorable, el poder no tener una mejor potencia, un mejor tren motriz y sobre todo llamándose Gran Vitara, donde tiene una herencia, que era un vehículo mucho más todoterreno, que uno tiene una expectativa que después del Vitara, el Gran Vitara iba a ser un auto más grande, con mayor potencia, con mayores capacidades off-road, y quedó ahí al debe. El resto, bueno, este es un modelo que tiene la seguridad que uno esperaría en este caso, con este precio. Este es un auto que vale cerca de 22 millones de pesos. Doble airbag frontal, doble lateral, doble de cortina, frenos de con las 4 ruedas, ABS, control de tracción, control de estabilidad, control de partida en pendiente, control de descenso, y hasta ahí llegó. No tiene ningún ADAS, ningún asistente avanzado a la conducción, que también creo que es uno de sus puntos mejorables. Fíjate, ahí se detuvo el motor, así que se desaparece eso que está ahí. Además tiene freno de mano a la antigua, no tiene freno de mano eléctrico, ni modo auto hold. Como que en esos detalles, desgraciadamente, no parece un producto totalmente nuevo ni sacado del año 2023, ni tampoco que sea una real competencia de algunos productos de marcas tradicionales, y para qué decir de marcas chinas que ya por este precio ofrecen muchísimo más equipamiento. Así que Napo, creo que el Gran Vitara me parece un auto que tiene como punto más mejorable su potencia, algunos detalles de equipamiento, o sea, es correcto. Yo creo que, como siempre, una marca japonesa y un modelo Suzuki es un auto que va a cumplir, que no va a fallar, pero nunca, que va a tener mantenciones baratas, que va a tener un buen consumo. De hecho, este modelo homologa cerca de 16 km por litro en ciudad y cerca de 20 en carretera, pero no sé hasta qué punto será fácil de sacar ese consumo siempre que no tengamos las condiciones ideales, porque nuevamente los motores, cuando son muy justos, si tenemos que
llevar carga, que andar en caminos con mucha subida, con mucha pendiente, vamos a tener que acelerarlo mucho y eso afecta al consumo. Entonces creo que el consumo homologado puede ser muy positivo si es que no estamos en condiciones realmente las ideales. Así que eso, como les digo, me parece un producto que cumple, que para el uso en ciudad, para el uso normal que uno podría pensar en tener, va a estar perfecto. Para un uso más de carretera, para un uso más familiar, creo que se va a sentir justo en lo que es el apartado motor, y en equipamiento también me hubiera gustado tener algunas otras cositas más, pero bueno, ya sabemos que las marcas japonesas suelen ser más bien conservadoras, más bien enfocadas en que tengan trenes motrices que no fallen, que sean eficientes, que sean baratos de mantener, y obviamente con todo eso cumple más que bien. Así que nada, me despido, los dejo como siempre invitados a que comenten el video, lo compartan, le den like y a que me sigan en redes sociales, @GaboBaeza, a que vean también todo el contenido en Ruta Motor. Y eso, me despido, que estén muy bien, nos vemos pronto, chao chao.